Esto es algo verdaderamente extraordinario en la historia de la 9 y de los republicanos españoles, porque el general Leclerc, yo personalmente del general Leclerc solamente conocía que cuando iba a algún sitio en Francia había una avenida General Leclerc, donde había una avenida era General Leclerc, pero no sabía quién era. Y cuando comienzo a conocer a estos hombres, y había una gran mayoría de anarquistas, comienzan a hablarme del general Leclerc. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente que había, todos republicanos, me hablaran del general Leclerc, digamos con admiración y casi con cariño? Yo no podía comprenderlo. Luego, naturalmente, ya cuando comencé a leer, vi que había ocurrido algo increíble que era un general aristócrata desde hacía 500 años, militar desde hacía 500 años y cristiano ferviente, además de misa por lo menos semanal y casi diaria. Es decir, cómo aquel hombre se encontraba con aquellos otros hombres y llegaban a conciliar al cabo, hasta el punto de que cuando llegan a París, él es el que pide que sean estos hombres los que acompañen al general de Gaulle para que, digamos, lo protejan, pero al mismo tiempo para que reciban el aplauso de los franceses. Este hombre, ¿qué es lo que había ocurrido? Que ellos se encuentran, en realidad, él se encuentra con los republicanos españoles en África, en el Chad, cuando él mismo es enviado porque su país ha sido ocupado por los alemanes. Y él entonces sabe lo que es un país ocupado, digamos, por una potencia, como ocuparon en España los alemanes y los italianos al lado de Franco. Y es al lado de estos hombres que él, cuando había habido el golpe de Estado, se había alegrado, es decir, porque era un general entonces, se había alegrado del golpe de los africanistas, había dicho, porque naturalmente todos los periódicos que llegaban a Francia hablaban de las iglesias quemadas, hablaban de las monjas violadas, hablaban de una situación terrible por parte de los rojos españoles. Y entonces allá se encuentra con estos hombres, y de repente comienzan a luchar juntos y comienza a reconocer en estos hombres la gran tragedia española y a admirarlos y a apreciarlos como los apreció. Absolutamente. Esto estaban todos ellos, es decir, incluso el general Leclerc lo comprendió rápidamente, porque era un buen militar y esto comprendió que aquellos hombres, si se les daban órdenes, no obedecerían. Es decir, ellos tenían que comprender por qué esa orden se daba, qué es lo que esta orden iba a conseguir, sobre todo naturalmente también salvando a los hombres. Ellos comprendieron muy pronto también, los soldados, estos hombres, que el general Leclerc no los enviaba a la muerte, los enviaba a combatir y que él mismo se jugaba, la mayoría de las veces estando muy cerca de ellos en primera línea. Ellos mismos le decían al general Leclerc que llevara cuidado en ciertos momentos. Es decir, este fue el combate que llevaron juntos, y él comprendió que siempre tenían que comprender, tenía que explicárseles bien por qué se daba una orden. Por eso hubieron 2 o 3 antes del capitán Dron y no les obedecían, los quitaron de encima. Y al capitán Dron él mismo le dijo, hágales comprender. Incluso ocurrió una anécdota, esto lo podéis contar o no contar, ocurrió una anécdota, y es que cuando desembarcaron en Francia, estuvieron unos días para preparar, muy poco, para preparar el combate que iba a iniciarse en Francia. Y hubo una mujer que fue violada. Y entonces le dijeron que era un extranjero y todo. Y el capitán Dron llegó, los puso a todos y los trató, los maltrató, diciendo que el que fuera, que esto y todos se pusieron esto y dijeron, nosotros no hemos sido. Y efectivamente poco después se descubrió quién había sido, estaba muy lejos de ser uno de los españoles. Ninguno de los españoles hablaba al capitán Dron, no aceptaba las órdenes. Y el general Leclerc le dijo, si no se excusa usted ante ellos, no lo van a obedecer, hágalo.
y se excusó delante de todos los hombres para que pudieran volverle a obedecer. Es una de las anécdotas de cómo era esta gente, es decir, los habían ofendido ahí en su dignidad. Era gracioso incluso porque decían, nosotros no necesitamos violar a una mujer. Era como diciendo, nosotros somos capaces de que ella se enamore de nosotros, sí. Sin qué necesidad. Yo creo que tenían, incluso por los que conocí directamente, y que eran todos muy diferentes y de regiones diferentes, tenían todos una conciencia de que en España la República había llegado por elección del pueblo. No habían habido muertos, no habían habido batallas en aquel momento, es decir, era una república elegida por el pueblo. Y para ellos aquello había sido muy importante. Y lo que luego acontece, que acontecen muchas cosas también terribles por el momento y todo, aunque fue muy corta la república, pero para la mayoría de ellos había una cosa que era esencial, y es que enseguida se habían abierto las escuelas, de que enseguida se había enseñado a la gente, de que enseguida se había preparado a la gente de otra forma, para vivir de otra forma, se les enseñaba a leer, y estos valores que ellos iban adquiriendo, digamos, con la República, estaban imbuidos de todo esto. Y estos hombres que además combaten, cogen las armas inmediatamente para defender esa república que había llegado elegida por el pueblo. Y combaten hasta la muerte, es decir, esto tal vez muchos no puedan hoy en día darle la importancia que tiene, pero para ellos era el honor de defender. Y esto lo digo porque cuando, después de decirme las traiciones, por ejemplo, ellos, casi todos me lo dijeron, y esta, por ejemplo, del abandono democrático de los países democráticos a España era un dolor que tenían, porque ellos habían considerado que era una traición a una democracia, a una república elegida por el pueblo. Después de todo esto, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y ahora qué saben? Ahora que todas las vivencias, todo, si tuvieran que volver, y todos, con la diferencia, me dijeron, si fuera por la misma causa, volveríamos a luchar. Esto significa algo muy importante, es decir, una convicción de que hay cosas que hay que defender hasta la muerte.